Irak durante 3 años en la guerra, no en la última guerra, no en la guerra culpa de la invasión que generó la invasión de Irak a Kuwait, sino en la primera guerra que hubo entre Irán e Irak allá por la década de los 80. Con el Ayatollah Khomeini, ¿no? Y Saddam Hussein. Y Saddam Hussein, efectivamente, sí. Ahí estuve 3 años. Oye, no, veo que entonces te han movido más que los precios, como decimos aquí, te han movido mucho y has estado en muchos países. Efectivamente, viendo tu semblanza de vida, pues veo que has estado aquí en México, que nos contabas un poco que no viniste en un momento, fue en el año 70 y algo, me decías, ¿verdad? En el año 77 fui a México. Estuve algo más de un año. Vivía en el DF, en Ciudad Satélite. Sí. La verdad era una zona, bueno, en aquellos años de un altísimo nivel. Es decir, la verdad que yo vivía en México como un privilegiado. Trabajaba en Tlalnepantla y me movía por otras zonas cercanas. Fui con un pariente mío de ahí de Carballino. Bueno, tenía algunos de esos negocios típicos que tuvieron los gallegos, sobre todo los españoles en general, pero los gallegos en particular. Hablo de la década de los 50, 60, 70, que eran las mueblerías. Sí. Y bueno, fui a hacer, y tengo que ser honesto, me gusta hacerlo, si no prefiero no hablar de las cosas. Era una época, estábamos hablando hace ya muchos años, 40 años atrás, los emigrantes que habían tenido pues cierto éxito, no digo cierta fortuna, pero sí cierto éxito, también los había de fortuna, pero siempre son los menos, pero que habían tenido cierto éxito en los negocios, iban creciendo, y lo que iban haciendo era, a la hora de crecer, buscaban personas, bien de su pueblo, bien de su familia, que estuviesen interesados o dispuestos a emigrar para poner al frente de esas ampliaciones que hacían, una nueva sucursal o algo así, poner al frente personas de confianza, digamos. Cuando digo de confianza, no es por la desconfianza que pueda haber hacia el local, sino de confianza porque te conocían de hacía 15 o 20 años, ¿no? Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Lo que ocurre que el tipo de trabajo que tenía no era un trabajo que a mí me llenase, tenía otras inquietudes. En aquel momento dejé yo a medias, bueno, no a medias, me quedaban 2 años la carrera universitaria. Yo no había encontrado tampoco todavía mi lugar en el mundo y dije, bueno, pues vamos a probar. Y allá me fui. Y lo cierto es que, aunque fue una experiencia muy enriquecedora y muy interesante, porque no podemos obviar que hablar de México es hablar de un gran país con un montón de matices, con un montón de contrastes también, pero con una riqueza cultural, artística, bueno, paisajística, que te voy a contar. Aún se siguen descubriendo cosas maravillosas. En aquella época recuerdo que empezaba digamos la explotación de la zona de Cancún, de la Riviera Maya como un destino turístico. Es decir, algunos que se lo digamos ahora dirán, oiga, esto no puede ser porque estará usted equivocado, aquello siempre estuvo ahí, siempre fue un gran destino turístico. Pues no, es decir, no es así. En aquella época empezaba a moverse, era mucho más importante Acapulco, por ejemplo, claro. Y la zona de la Riviera Maya, Playa del Carmen, Cancún, Cozumel y todo esto, era algo, bueno, como algo exótico, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, fue una experiencia muy bonita, pero yo decidí volverme a España, primero porque quería terminar mi carrera, segundo porque no tuve nunca digamos, interés en hacer fortuna. Es decir, y todas aquellas personas que han hecho fortuna o que han tenido buenos negocios o que tienen a día de hoy buenos negocios, podrían escribir y hablar horas y horas de los sacrificios que han tenido que hacer para poder conseguirlo, ¿no? Quizá yo era menos sacrificado y quería pues ejercer la profesión que hasta el día de hoy, gracias a Dios, puedo seguir ejerciendo, pero repito, fue una experiencia muy bonita la de México, muy interesante para mí. Qué bueno. Fíjate que viendo aquí tu semblanza, bueno, pues una vez que regresas de Irak, en el año, perdón, de Irak, en el año 85, empiezas a trabajar en España, en Madrid, en Onda Cero, ¿no? En Onda Cero Radio. Sí, sí. Ahí estuviste un tiempo.
estuve varios años. En realidad, antes de Onda Cero, donde yo trabajaba, era en Cadena Rato. Cadena Rato era una emisora de las que había en España grande, pero era la más pequeña de las grandes, y cuando digo grande es porque Cadena Rato tenía emisoras en 35 provincias por ahí. Luego estaban las grandes, que eran evidentemente Radio Nacional de España, obviamente la cadena SER y la cadena COPE. Onda Cero Onda Cero nació cuando la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, poca gente sabe de dónde viene el nombre de Onda Cero. El nombre de Onda Cero viene de 11. No sabía. Onda Cero, es decir, las dos primeras iniciales de cada una de las dos palabras, Onda Cero, claro, significan 11. La 11, que en aquella época la presidía Miguel Durán, estaba en una política de expansión muy grande y se metió en medios de comunicación. De hecho, compró en aquellos años también el periódico El Independiente, y también fue accionista inicial potente de lo que fue Telecinco. Allá por el año 89 fue cuando empezaron las televisiones privadas en España, Telecinco, Antena 3, Canal Plus. Entonces, la ONCE compró la cadena Rato, y de las personas que estábamos en Cadena Rato, pues algunas, un gran periodista, Luis de Benito, que había estado en Radio Nacional de España y en Televisión Española, creó un equipo fundador de Onda Cero, y entre las personas que él eligió para que se fueran a vivir a Madrid, yo vivía en Galicia en aquellos años, pues este hombre fue tan imprudente que uno de los que eligió fue a mí. Yo, más imprudente que él todavía, acepté el desafío. Y entonces, pues claro, cumplí el sueño de un periodista de pueblo o pueblerino, que es triunfar en la capital, o por lo menos no hacer el ridículo en la capital. Y así es como, trabajando en Cadena Rato, me fui a Madrid, y en el año 89, ya en el 86 yo estaba en Cadena Rato, y en el 89 es cuando nace Onda Cero, y ahí estuve, entre Cadena Rato y Onda Cero, estuve unos 7 años más o menos trabajando, también unos años maravillosos, porque todo lo que es prácticamente crear un proyecto de cero, un proyecto tan ambicioso como era el de Onda Cero en aquel momento, con la que por cierto a día de hoy sigo colaborando, lo cierto es que para mí fue a nivel profesional algo maravilloso, me enriqueció muchísimo. Qué bueno, Marcelo. Y ahora llegamos al punto donde nos atañe, porque queremos hablar de tu labor actual, que eres director de la región internacional. Ahora quiero que se nos expliques un poco. Ahí entras en la primera fase, en el año 93 te haces cargo por primera vez de un periódico que este año está cumpliendo 50 años, su 50 aniversario, este año 16. Entonces, ¿qué es la región? Primero entras en el 83, pero ¿qué era entonces la región internacional y qué es ahora? Y entre medias yo sé que sales y entras, pero ahora no lo cuentas. ¿Qué es la región internacional? ¿De dónde nace? ¿Por qué nace? Y demás. Bueno, precisamente dejé Onda Cero en Madrid para irme a vivir a Orense y hacerme cargo como director de la región internacional. La región internacional, sinceramente lo considero, para quienes la crearon, una auténtica genialidad. Son de estas ideas que nacen pues como algo muy natural, pero que a través del tiempo, a través de los años, van demostrando la genialidad de quien tuvo la visión, quién fue el visionario de darse cuenta que era un soporte necesario y que había un hueco en el mercado, porque no olvidemos que tiene que haber mercado para que un medio de comunicación pueda sobrevivir. Claro. La región internacional nace en el año 1966, como tú bien decías. Este año estamos de aniversario, cumplimos 50 años, y nace por la inquietud de un editor, en este caso de la provincia de Ourense, el editor de La Región de Ourense. La Región de Ourense es un periódico que ya tiene más de 100 años, concretamente 110 prácticamente, periódico que era líder en aquel momento y lo sigue siendo en la provincia de Ourense, uno de los grandes periódicos gallegos, y el editor, a la vez consejero delegado de esta empresa, se da cuenta ya por mediados de la década de los 60 que Ourense estaba perdiendo muchísima población
porque hubo una segunda gran oleada de migración. España ha tenido varias oleadas importantes de migración, independientemente de las que se hicieron a finales del siglo XIX, principios del XX, aquella migración que iba mucho a Centroamérica, es decir, Cuba, algo México, Puerto Rico y también Argentina, algo Brasil. Luego estuvo la emigración, digamos, forzada o forzosa, entre comillas, por motivo de la época de la guerra civil, la preguerra civil, la guerra civil y un poco la posguerra, pero luego en los años 60, 70, casi hasta los 80, yo creo que la gran emigración acabó en el 78, 79, como mucho el 80, pues hubo aquella otra gran oleada de migración de gente que se iba con contratos a trabajar a Suiza, a Alemania, a Inglaterra, a Francia, y algunos todavía, bueno, fue mi caso uno de ellos, emigraban a México, los que podían conseguir un visado a Estados Unidos, alguna gente a Australia, también algo en aquella época todavía Venezuela y Brasil, que eran países bastante locomotoras en lo que era América Latina. La cuestión es que el editor empezó a ver que se iban auténticas riadas, las estadísticas son clarísimas en ese sentido. La provincia de Orense, estadísticamente hablando, es la provincia número 1 de España en porcentaje de emigración. Prácticamente duplica la segunda, que es la de Lugo, y triplica a la tercera provincia, que sería Asturias. La cuestión es que el editor vio que se iban estos lectores, estos clientes potenciales, y entendió que esta gente tenía que tener un vínculo, mantener un vínculo. También es verdad que en aquellos años pocos creo que hubieran vaticinado que aquellos emigrantes de los años 65 o 70 prácticamente no volverían a España, o cuando volverían sería ya jubilados, como es el caso de ahora que están volviendo jubilados. Se suponía que iba a ser una migración temporal de entre 5 y 10 años. De hecho, muchas familias, yo por mi trabajo, lógicamente, y por mis orígenes también, y por orígenes tanto como emigrante como por ser de la provincia de Orense y de una villa como Carballiño, conozco muchas familias que emigraban en los años 60, 70, y emigraba el padre, en algunos casos solo, dejando a la madre y a los hijos, y mandaban lo que se llamaban las remesas para que su familia pudiera, pagar las cosas, salir adelante, y evidentemente ahorrar. En otros casos se iba la madre y el padre. Por eso es que en Galicia hay varios colegios que marcaron una época, que eran colegios privados, que tenían un internado, de tal manera que aquellos padres se marchaban a Suiza, por ejemplo, y dejaban sus hijos de edad escolar en el colegio al cuidado. Venían los fines de semana algunos tíos, algunos abuelos para llevarse a los críos, pero bueno, se marchaban o bien el padre solo, o bien el padre y la madre, y claro, marchaban porque creían que en 5 años, máximo en 10, iban a poder solucionar su situación. ¿Qué ocurre? España tardó más de lo deseable, incluso más de lo previsible, coger un marchamo, digamos, un ritmo de crecimiento como el que tenían los grandes países de Europa. Es verdad que los grandes países de Europa también, todo ese influjo económico era por el plan Marshall y por todas aquellas ayudas que había habido para recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo cierto es que emigrantes que se iban por 5 o 10 años han estado ahí pues 30, 35 o 40, y de hecho algunos no han vuelto. Y entonces en aquel momento, como decía el editor de La Región, entendió que tenía que mantener ese vínculo y se le ocurrió, hablando en plata, parir este proyecto, y se le ocurre hacer un periódico que en aquel momento era bisemanal, se mandaban 2 ejemplares a la semana, uno los martes y otro los viernes, de tal manera que en ese periódico se recogían inicialmente las noticias de Galicia y de España, porque era un periódico, si bien nació en Orense, era hecho para todos los españoles, porque en aquella época emigraban gallegos, pero también asturianos, andaluces, extremeños, castellanos, valencianos, murcianos, en fin, vascos. Bueno, la cuestión es que inicialmente llevaban noticias de España y de sus provincias, porque en aquella época todavía no existían las comunidades autónomas, y a partir de que ya empezó a distribuirse, lo que se hizo fue empezar a buscar corresponsales que empezaban a contar cómo era el día a día, el latido de aquellas colectividades que se habían formado. Se empezaron a crear los centros, las asociaciones, ya había algunos, pero no tantos. En Europa, por ejemplo, en los años 50, solamente se podía encontrar un centro o una asociación española
que eran más bien exiliados de la guerra civil, se encontraban mucho en Francia, por ejemplo, pero muy poco más. Se crearon en Europa, me refiero, en América sí. Tenemos centros con más de 100 años de historia, lógicamente, pero en Europa se empezaron a crear muchos centros, muchas casas, muchas asociaciones, algunas de ellas, José María, alrededor de un bar, donde